Yo les voy a poner allí a ustedes sin micrófono, así es que vamos a la palabra de Dios, hermanos. Si pueden buscar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 17. Gloria a nuestro Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 17. Segunda de Reyes 5. Muy bien. Gloria a Dios. Así es que, si lo tienen ahí, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Vamos a dar lectura en esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante
de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que me recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no lo quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Damos gracias a Dios, porque Él es el que nos da esta palabra para nosotros en esta hora. Vamos a venir en una oración en este momento, y si podemos inclinar nuestros rostros dando una reverencia a Dios por su palabra. Oremos en este momento. Ahí donde se encuentren, incline su rostro para orar y traer esta oración. Padre, gracias por su palabra. Gracias por este día, Señor, oh Dios, que nos da. Gracias, bendito Dios, porque usted está con nosotros, bendito Dios. Gracias porque hay una palabra, Señor, como la recibió Naamán. Podemos tener una palabra nosotros en instrucción en nuestras vidas, en las circunstancias difíciles, poder tener esta palabra, bendito Dios. Padre, esta palabra ha venido en muchos lugares, Señor, tantas veces, una y otra vez, Señor amado, pero sigue en su misericordia, Señor amado. Así, Padre, como esta palabra se ha compartido, pero en este día tiene algo especial a través de ella también. Gracias por ella, Padre. Use, Señor, conforme usted desea, en la vida de cada uno, Padre Santo. Gracias, oh Rey poderoso. En su nombre, poderoso Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Una palabra donde Dios nos habla. Hemos escuchado muchos hablar acerca de Naamán y acerca de Eliseo. Pues lo que Dios viene hablando en nuestras vidas a través de ese siervo. Recuerdo en varias ocasiones, en diferentes lugares, Dios me ha permitido traer esta palabra y la he escuchado a través de diferentes siervos también. Pero lo que Dios tiene para nosotros en este día, en lo que es Naamán, hermano, la palabra declara que Naamán era un varón puesto en gran estima, un varón honorable, dice la Escritura. Lo pone ahí que era un varón valeroso. Pero, encontramos eso muchas veces en la vida, pero el gran pero que se encuentra, pero era leproso. Cuando miramos qué es esta enfermedad de la lepra, nos damos cuenta en mucha similitud en lo que vivieron en aquellos tiempos, en lo que quizás se está viendo en nuestros días. La lepra era una enfermedad contagiosa. La lepra era una enfermedad de lo peor para aquellos días. Como nos damos cuenta ahora en nuestros días que han venido diferentes enfermedades que han venido a la humanidad, a la tierra. En esta enfermedad, al igual que en nuestros días, las personas que eran contaminadas o que venían a tener esta enfermedad eran puestas en cuarentena, eran apartadas. Estas personas por lo regular aún se sacaban fuera de la ciudad y los ponían aparte. Así es que nos damos cuenta en muchas similitudes en lo que es esta enfermedad, quizás en cosas que vemos en nuestros días. Así es que vamos a mirar en lo que habían instrucciones en las personas, en los que eran leprosos. Estas instrucciones, como dije en las similitudes, las instrucciones eran que esas personas no se podían acercar a otra persona sin haberse anunciado antes que ellos iban a acercarse. Así que estas personas no podían decir, de repente yo estoy sano y voy a hacer lo que quiera. No, había alguien que tenía que verificar que verdaderamente ya estaban sanos. Como en nuestros días, en lo que escuchamos en esta enfermedad, que tiene que haber una prueba que dice que ya está limpio. Así en esta enfermedad, de igual manera, tenían que estar cada uno pasando en este proceso. Esta enfermedad era tan dura, podemos pensar algunos como una llaga o algunos granos en la piel, pero era tan dura
que llevaba a la muerte a muchos, no a todos, pero sí a muchos, de tal manera que la piel se iba consumiendo y en muchos de los casos muchos morían a través de esta enfermedad. Así que ellos, me imagino, lo que estaban pasando también en una enfermedad que lentamente llevaba a la muerte a muchos, estaban pasando quizás también en esta enfermedad en cosas de problemas. Naamán, conforme miramos en la escritura, él quizás estaba en su primera parte, quizás apenas estaba empezando esta enfermedad, por tanto él todavía se podía mover, todavía podía estarse moviendo, aunque cuando ya estaba más avanzada la enfermedad, se tenía que seguir el procedimiento de ir a un lugar aparte y estar a las afueras de la ciudad, incluso no podía estar donde están todas las personas. Primeramente encontramos ahí en el versículo, en la escritura, vemos, habla de una muchacha, habla de una sierva, de que había sido tomada cautiva en una de las batallas que había habido. Había estado sirviendo a la mujer de Naamán en su casa. Desde ahí empieza, podemos darnos cuenta que esta sierva, que habla en el versículo 2 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, esta sierva empieza a decir del Dios, el Dios de su pueblo Israel, empieza a decir que hay un Dios que puede sanar. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos empezar a declarar, que hay un Dios que puede sanar. ¿Dios permite que estas cosas vengan? Sí, Él dijo que iban a venir pestes, que iban a venir muchas cosas. Desde el principio han venido pestes y han venido tantas cosas. Pero hay un Dios que así como las permite, también tiene el poder para sanarlo. Así que vemos una fe en esta muchacha, en esta criada, que empieza a traer esta fe viva. Así nosotros podemos declarar en una fe viva y anunciando que hay un Dios que puede traer la sanidad para todo aquel que puede venir y buscar en su presencia. Así que podemos traer el mensaje. Ella trajo el mensaje. Una persona que quizás era humilde, no era la persona más quizás eficiente, pero de todas maneras ella viene y es usada conforme al propósito de Dios. Ella lo habla a la mujer de Naamán. Nosotros lo podemos hablar a alguien y no sabemos a quién va a estar llegando esta palabra. Así es de que podemos a nosotros, hermanos, poder estar viniendo y trayendo esta palabra a cada uno de nosotros. Así es que damos gracias al Señor por lo que Él nos permite, hermanos. Vamos a continuar. Dice que esta mujer vino y lo compartió. Después de haberlo compartido, después de haberlo compartido, hermanos, ella viene y el ser escuchado por lo que fue la mujer de Naamán, ella viene y lo comparte. Así es que, ¿con quién lo compartió la mujer de Naamán? Lo compartió con Naamán, hermanos. Espero que todos puedan seguir conectados ahí en este momento. Así es de que nada detenga su palabra, hermanos. Naamán vino y lo escuchó de su mujer, quizás no lo escuchó de la criada, pero siempre la palabra de una manera o de otra puede llegar a nosotros. La podemos escuchar a través de diferentes medios. Yo les animo que lo hablemos. A veces no podemos hablar directamente a alguien que está enfermo como quisiéramos, pero Dios usa para poder, para que pueda llegar conforme a su propósito. Nosotros no sabemos los alcances que va a tener, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene amor y su misericordia. Naamán va y se presenta con el rey, ¿verdad? Y para no hacer largo el relato, hermanos, llega hasta con el rey de Israel y lleva la palabra hasta con el rey de Israel. Así de que cuando llega con el rey de Israel, quizás muchos
podemos darnos cuenta, como dice el rey de Israel, de que no puede hacer nada. Él no es quien. Nos damos cuenta que de los hombres no está la sanidad. No importa, dice que Naamán traía una carta con buena referencia. Traía plata, traía oro, traía vestidos, traía muchas cosas que tenían valor. Pero más sin embargo, aún así, nos damos cuenta que Dios es el único que tiene su propósito. Al escucharlo de esa manera, Eliseo, cuando alcanzó a escuchar esto, dijo, ¿acaso no hay Dios en Israel? Con pocas palabras, porque es el que da la revelación a profetas, a sus siervos. ¿Acaso no hay Dios? Y podemos ver en el relato de la Escritura, dice que así de esa manera, Naamán se dirige hacia donde está Eliseo, a la casa de Eliseo. Y llega enfrente ahí de su casa. Cuando llega ahí enfrente, ya Eliseo sabía a lo que había llegado. Mas, sin embargo, manda un mensajero. Podemos ver otro mensajero en este pasaje de la Escritura. Primero vemos a una criada, después vemos a un mensajero más, a un criado, se pudiera decir, también en el pasaje bíblico, que lleva el mensaje hasta lo que es Naamán. Una vez más llegando un mensaje. Dios puede usar a través de su proceso y su propósito a cada uno para que se cumplan sus planes. En esta manera, el mensaje que llevaron para Naamán de parte de Eliseo era que tenía que zambullirse, sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y de esa manera iba a quedar limpio. Nos damos cuenta que Naamán, dice la Escritura, donde podemos leer, al recibir ese mensaje, la actitud que toma, es una actitud quizás como he escuchado a muchos en nuestros días. ¿Por qué no viene y me pone la mano él encima? ¿Por qué él no viene y toca mis llagas? ¿Por qué él no viene y toca la lepra? Muchos en estos días toman una actitud de molestia. Yo he escuchado a algunos comentando acerca de siervos que desean que en estos días lleguen y les impongan manos y que ellos van a ser sanados en esa manera. Desean que quizás sea declarado en el nombre de Jesús y ellos consideran que así es como se van a hacer las cosas. La palabra no dice que Eliseo tuvo miedo de contagiarse, que por eso es que no fue. La palabra no dice eso, que fuera por esa la razón, porque recordemos que lepra era también una enfermedad contagiosa. No dice la Escritura en ningún lugar eso, pero Eliseo está siguiendo ordenanzas conforme Dios había puesto en su corazón. Yo les quiero decir, hermanos, tengamos cuidado en nuestros días. La manera que Dios diga es como se tienen que hacer las cosas. No solo en nuestros días. Yo siempre, hermanos, desde que empecé en el ministerio, empecé a orar por otras personas como pastor, ya cerca de 19 a 20 años, a estar predicando y estar pastoreando. Desde el principio le he dicho a Dios, si usted me pone en mi corazón únicamente, voy a ponerle manos a alguien. Recuérdese que es Dios el que está dirigiendo. No es ningún hombre el que si le pone la mano es que se va a sanar a alguien. Quizás si a nosotros nos dicen, ve y ponte a orar tantos días por la mañana, levántate más temprano, vamos a decir, eso no necesitaba que me lo dijera. O si alguien le dice, ten fe y serás sano. Alguien va a decir, esas palabras, no, yo lo que quiero es que venga y que ore por mí, que me ponga la mano. Aún en nuestros días podemos tener este tipo de pensamientos. Miremos lo que Dios dice, hermanos. Dice que este varón de Naamán salió de ese lugar. Dice que salió enojado, porque prácticamente si lo traduciéramos lo que le dijo es ve al río y sumérgete. En algunas expresiones hoy en estos días dijera lo mandó a bañarse. Entonces lo mandó
a remojarse. Entonces quizás no queremos venir y escuchar que alguien nos diga algo. Si alguien ve y le dice, alguien me llama y me dice, pastora, o puede venir a mi casa, estoy afuera de su casa, puede salir y ponerme las manos encima. Y le digo, hermano, vaya a su casa, vaya al templo y se unge con aceite. Alguien va a decir, no, yo lo que quiero, y se puede ir enojado, se puede ir molesto. Hay personas así, no alcanzan a mirarlo, el propósito que Dios tiene. Dice la palabra del Señor, hermanos. O si alguien llama y le dice, yo voy a orar por ti por teléfono. Va a decir, no, yo quiero que venga. Miremos el propósito de Dios, hermanos. No, a momentos no podemos entrar en críticas porque alguien no se está reuniendo, que porque no se reúnen en los templos o porque se reúnen. Tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros, hermanos. Dios es el que dirige todas las cosas. En cada lugar es diferente, cada situación es diferente a lo que puede estar pasando. Así es que no querramos buscar nosotros en nuestra manera. Así es que, sino recibir lo que venga de Dios. Si dice cree solamente, es la palabra de Dios que está dando, pues creamos solamente, ¿verdad? Y no tomemos, que yo hubiera ido mejor con alguien más que hubiera sido mejor. Y eso sí hubiera, o como dijo Naamán, ahí hay mejores ríos. Entonces hay mejores. ¿Para qué vine con este que a este ni caso que? Así es que tenemos que mirar esta palabra de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Primeramente, cuando él se enoja y empieza a caminar, vemos un criado más, un tercer criado, podríamos decirlo en la escritura, que viene y habla conforme a una obediencia, trae un mensaje conforme a una obediencia. Y este tercer criado le empieza a decir, bueno, pues si pones, lo voy a poner en nuestras palabras actuales, te la puso fácil, no te dio cosa difícil. No vas que vayas y te sumerjas, eso es todo. Eso es todo lo que te ha dicho que hagas. Dice que descendió y fue hacia el agua Naamán y hizo en la obediencia. No hizo 3 veces, no hizo 4 veces y como que ya se cansó a la 4ª vez y la tercera la vencida. No, hizo la obediencia, que le dijo 7 veces tienes que hacerlo. Y dice que saliendo de la 7ª vez, su piel estaba, hermanos, como la de un niño, suavecita. Así es que todo por una obediencia, hermanos. Y eso es lo que tenemos que buscar, obediencia a lo que Dios diga para nosotros. Dice que reconoció a Dios y regresó agradecidamente donde Eliseo. Le ofreció todos aquellos, cualquiera hubiera sido, pues de ahí se hubiera ido, de regreso a su camino, ya estaba sano. Pero no, regresó agradecido con aquellas ofrendas, aquella plata, aquel oro, aquellos vestidos, regresó nuevamente donde Eliseo. Eliseo, dice la palabra del Señor, que le contesta en esos versículos, dice que no iba a tomar nada de aquello, que no tenía que insistir, porque él no iba a tomar nada. En nuestras palabras lo podemos decir así. En una manera, hermanos, mostrando que no es por si alguien tiene para poder ir y presentarse delante de alguien para poder recibir cuando es un don, un regalo de Dios para las vidas. Así que tengamos o no tengamos, Dios tiene compasión. No dando a mostrar, hermanos, que no es algo que porque al que hoy en día está afanado y está tratando de hacer sus cuentas de banco o sus ahorros y no tiene cuenta de banco, va a poder salir bien de esta situación, de las enfermedades o de tantas cosas. Dios puede tener misericordia, algo que aún no puede tener un precio para poder nosotros comprar con algo que nosotros podamos tener o hacer. Así que pongamos la mirada primeramente en Dios, hermanos, que Él en su voluntad Él puede traer sanidad, Él puede tener muchos propósitos. Así que cada uno de nosotros, hermanos, miremos conforme este pasaje que acabamos de leer habla grandemente a nuestras vidas. ¿Cuál fue la respuesta de Naamán? Dijo que no iba a hacer más holocaustos, ni ofrendas o sacrificios a otros dioses,
reconoció a Jehová como Dios Todopoderoso. Así es que tomó su camino de regreso, dice la palabra del Señor. No le voy a leer todo el resto del capítulo, hermanos, por el tiempo, pero sí quiero que nosotros terminemos de leerlo, porque la palabra del Señor en el versículo 20, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, habla de Giezi, habla del criado, otro criado más, hermano. Ya hablamos de tres, ¿verdad? Hemos mencionado tres. Habla de un criado Giezi. Y este criado, vemos que estaba enterado de todo lo que había acontecido. Pudo haber sido el mismo mensajero, probablemente. Sabía todo lo que había acontecido, lo que Eliseo había dicho, que no iba a tomar de aquel oro, de aquella plata, de aquellos vestidos. ¿Y qué es lo que viene este varón y hace? Usted lo puede leer ahí en su tiempo, hermanos, todo el capítulo completo 5. Lo que él viene y hace es que se ve tentado por aquello que era valioso, tenía su valor y no había sido aceptado. Y se fue tras Naamán. Y al ir tras Naamán le dice una mentira. Le empieza diciendo que el Señor o Eliseo había enviado y que habían venido unas personas de Efraín y estos jóvenes habían llegado y que habían llegado y tenían esta situación y le rogaba por talentos de plata, por vestidos nuevos. A veces tenemos que tener cuidado. Como decimos a veces, no queremos dejar ir una oportunidad, pero puede haber una mentira ahí en las cosas que estamos diciendo. Naamán no tuvo no le puso ninguna situación, le dijo sí. Él estuvo dispuesto todo el tiempo a entregarlos. Siempre los llevó con esa disposición. Y bueno, va este criado y va y lo esconde. Viene Eliseo en el versículo 25 y lo confronta al criado. Y le dice acerca de dónde ha estado, de dónde vienes. Y le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Una mentira más, una mentira lleva a la otra. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que a veces que si ya tenemos las cosas en nuestro valor, pues más difícil que queramos venir y decir, bueno, sí, reconocer la falta. Así es de que, ya para ir terminando, hermanos, Eliseo lo confronta y le dice, por cuanto las cosas que había hecho, por las cosas que había tomado, por tanto las mentiras, en otras palabras, la lepra que tenía Naamán se le iba a pasar a él. Así es que dice que no solo fue él, sino que aún su descendencia y para siempre, como un castigo. De ahí en adelante se conoció como leproso grandemente y se llenó y quedó blanco como la nieve de toda la lepra que tenía. Qué triste es. Le digo en esta hora, hermanos, para concluir y terminar y poder entrar en una oración. Dios puede, hermanos, obrar en nosotros en maneras si nosotros podemos creer en que Dios puede hacer una obra. Él puede traer a nosotros salvación, hermanos, a nuestras vidas. Tenemos que tener fe en Dios primeramente, hermanos. En Dios Todopoderoso, que Él es el que hace todas las cosas. Es bueno que usted pueda mirar en finanzas, tiene que ser un buen administrador, pero necesita, hermanos, enfocarse en primer lugar en Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos puede ayudar en todo. Vamos a venir en una oración, hermanos, y yo le puedo decir en este tiempo que estamos, Dios nos puede ayudar a todos en general, no importando si algunos quizás ya están enfermos. Si me ayudan a orar, vamos a estar orando. Hay una familia allá en Nueva Jersey que ha perdido un ser querido por esta enfermedad y muchos murieron en el tiempo, en el pueblo de Israel. Así es que vamos a orar por esas familias que a veces están dolidas.
allí en la iglesia Nazareno de Nueva Jersey, esa familia que está pasando en este momento difícil. Oremos por ellos. Oremos por los que han caído enfermos. Oremos unos por los otros, hermanos, creyendo en Dios que Dios puede sanar. Así que incline su rostro en esta hora y vamos a orar para poder terminar, hermanos. Incline su rostro y oremos. Bendito Dios y Padre, en momentos, bendito Dios, quisiéramos las cosas a nuestra manera, bendito Dios. Pero le rogamos, Padre Santo, que sea usted con su plan, que es mejor que el nuestro. Le rogamos, oh Dios, que usted, bendito Dios, es el que se mueva grandemente en una necesidad, en una cosa que es imposible para nosotros, que no está en nuestras manos. Le pedimos, oh Dios, que mejor que nuestras manos son las suyas, oh Dios. Y esta palabra no es como una manera de excusarse. Si usted, Padre, indica y habla a cada siervo, yo sé que cada siervo lo hará, pero es conforme usted hable, Señor, y no es por complacer a alguien, sino es conforme usted lo indique, bendito Dios. Gracias por su palabra en esta hora. Ayúdenos como pueblo, bendito Dios. Ayúdenos, Padre. Ayuda a ese pueblo de Israel también, Padre bendito Dios, que usó para traernos palabra grandemente hasta nuestros días, Padre Celestial. Oh, Padre Santo, esa familia allí en el estado de Nueva Jersey, Padre, de la iglesia Nazareno ahí, Padre bendito Dios de Passaic. Esta palabra, bendito Dios, hace unos aniversarios, Padre, esta misma palabra fui y compartí ahí con ellos, bendito Dios. Pido por ellos, Padre, esa familia que está pasando este momento duro, Padre. Sea con ellos. Mire, Padre, los que ya han padecido enfermedad allí en los alrededores, aquí en el distrito del norte de Arkansas, en las iglesias, Padre. Aquí, bendito Dios, también en el sur, en esa iglesia de Asamblea de Dios, Padre. Sea con ellos, sea con cada uno de nosotros, bendito Dios. Ayúdenos, Padre, así como el pueblo de Israel, Padre, seguía instrucciones y guardaba una distancia, Padre, porque así había sido indicado, Señor. Que podamos estar sujetos, Padre, a toda ley, bendito Dios, que es puesta de gobierno, Padre, y dar también lo del César al César, y lo de usted a usted, mi Dios amado. A poder estar en esa obediencia, a creer, bendito Dios. Oh, Padre, ungirnos, a estar buscando en oración y ayuno, Padre, en clamor, bendito Dios, siempre unos por los otros. Gracias por este momento le damos, oh Rey poderoso. Gracias, Cristo Jesús. A usted le damos toda la gloria y en su palabra estamos y vamos a seguir y vamos a ser guiados por ellos, Señor amado. En su nombre poderoso Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga así de esta manera, hermanos. Vamos a seguir continuando transmitiendo nuevamente después en Facebook y en YouTube. Así es.